Buen día, jóvenes. Esta es la clase correspondiente al viernes 18 de febrero. La clase pasada, la clase del miércoles, estuvimos viendo coordenadas polares. Lo vamos a retomar el próximo lunes, la próxima clase. Vamos a hacer un par de ejemplos más usando coordenadas polares, pero me gustaría esperar a la clase presencial para practicar con ustedes la graficación de funciones polares. Entonces, en esta clase vamos a ver algunas aplicaciones de integrales dobles, sobre todo en el área de la física. Hasta ahorita ya tenemos una aplicación de integrales dobles que corresponde al cálculo del volumen de un sólido. Otra aplicación en términos geométricos va a ser el cálculo del área superficial, que en un momento más veremos. Pero bueno, vamos a comenzar viendo aplicaciones físicas. Primero vamos a ver el caso de la densidad y masa y posteriormente el cálculo de centros de masa. Posteriormente vamos a ver aplicación en probabilidad y finalmente la aplicación en el cálculo de áreas superficiales. Entonces, todas estas aplicaciones se usa la definición y el cálculo que ya aprendimos a realizar de integrales dobles. Bueno, en el caso de la aplicación de densidad y masa, vamos a imaginarnos una lámina, supongamos que tiene esta forma, la forma D, esta región que denotamos por D, y va a ser una lámina cuya densidad es variable, es decir, según el punto en el que nos encontremos sobre esta lámina, la densidad tendrá cierto valor, pero no necesariamente la densidad en esta zona será igual a la densidad en esta zona. Por eso es que decimos que la densidad en esta lámina es variable. Como estamos trabajando en dos dimensiones, la densidad, si se acuerdan, es masa sobre, si estuviéramos en R3, sería sobre volumen. Si trabajáramos con densidad lineal, sería aquí una longitud. En este caso, como estamos trabajando en dos dimensiones, sería la razón de la masa sobre una cantidad de área. Por tanto, las unidades de la densidad de la lámina serían masa, por ejemplo, kilogramos, por metro cuadrado. Entonces vamos a suponer que esta función de densidad es continua sobre toda esta lámina, es decir, existe este límite de la razón de la masa respecto al área y denotamos a la densidad por esta letra ρ. Entonces, la pregunta que vamos a querer responder es ¿cuál es la masa total de esta lámina? A partir de conocer la función de densidad en cada punto sobre la lámina. Entonces, la idea para resolver o responder esta pregunta básicamente es la misma construcción que seguimos cuando nos preguntamos en su momento en la construcción de prismas rectangulares para calcular el volumen de un sólido. Aquí seguiríamos esa misma construcción de hacer un mallado sobre la región de trabajo, en este caso sobre la lámina, y ir trabajando subrectángulo por subrectángulo, calculando una aproximación de la masa. En su momento fue del volumen, en este caso sería de la masa. Luego sumaríamos todas esas aproximaciones para tener una aproximación a la masa total y haríamos cada vez más fino este mallado para llegar al valor exacto de la masa. Entonces, en este caso, tendríamos
que construir un rectángulo, una malla sobre la lámina. Pondríamos nuestro sistema de referencia de 2 dimensiones y empezaríamos a distinguir, a denotar cada subrectángulo de acuerdo al mallado escogido. Sobre cada subrectángulo tomaríamos un punto muestra, un punto X, Y, J. Entonces, vamos a aproximar la masa de ese pedacito del mallado sobre la lámina. Entonces, supongamos que estamos en el IJésimo subrectángulo y tenemos un punto muestra. Entonces, de acuerdo a la fórmula de densidad, que en este caso es masa sobre área, si despejamos la masa, tendríamos que esta es igual al producto de la densidad por el área. Entonces, aproximadamente la masa de la lámina en este pedacito sería el producto de su densidad en ese pedacito o la densidad sobre ese punto muestra por el área del subrectángulo. Esto mismo lo haríamos sobre cada subrectángulo, entonces iríamos calculando masas por cada pedacito, haciendo el producto del área de estos subrectángulos por la densidad evaluada en el punto muestra que hemos escogido en cada subrectángulo. Si eso lo sumamos para todos los subrectángulos, tendríamos esta doble suma. Esta doble suma sale por el doble índice que usamos para denotar cada subrectángulo, ¿no? Cada subrectángulo tiene una posición sobre X y una posición sobre Y. Al sumar todo, tenemos una aproximación entonces de la masa total. Si hacemos un mallado suficientemente fino, será mejor la aproximación y en el límite llegaríamos a la masa total, pero este límite ya lo reconocemos como una doble integral. Entonces va a ser la doble integral sobre la región D. En este caso, la región D corresponde a la lámina. Entonces hemos llegado a cómo obtener la masa total de una lámina cuando conocemos su densidad en todo punto en la lámina, sin importar que esa densidad sea variable. Entonces vamos a hacer un ejemplo. En este ejemplo, más que materia, ¿sí? Masa como la noción intuitiva que tenemos, aquí vamos a trabajar con una masa de electrones, es decir, una carga. Entonces, en este ejemplo, nos dice que tenemos una carga distribuida sobre una región triangular, como se muestra en esta figura, de tal manera que la densidad de carga en cualquier punto sobre esta región se denota por esta función, X por Y. Es medida en coulombs por metro cuadrado. Entonces, coulomb es la medida de la masa, de la carga, por metro cuadrado, porque estamos en 2 dimensiones, y nos pide encontrar entonces la masa total. Entonces, perdón, esta función es densidad, ¿no? Es densidad. Entonces tenemos la función de densidad en todo punto y ya haciendo el símil de una masa de electrones de la misma forma que una masa de materia, tendríamos que la masa total, la carga total en este ejemplo, la podemos calcular como la doble integral sobre la región, en nuestro caso triangular, de esa función de densidad que nos dan que fue X por Y,
y por el diferencial de área. Entonces, la carga total, que la denoté en este momento por Q, sería esta doble integral. Entonces, lo primero que necesitamos es describir, ya sea como X simple o como Y simple, a esta región triangular D. Entonces, a partir de la gráfica de la región, podemos distinguir si esto lo describimos como una región Y simple, que X se mueve sobre el intervalo 0, 1, en tanto que Y se mueve de la curva correspondiente a esta recta, que tiene por ecuación 1 menos X, a la curva Y igual a 1. Entonces, esta región está acotando la variable Y inferiormente por esta curva. Es una línea recta que pasa por 1 y tiene pendiente menos 1, por tanto su ecuación es 1 menos X, y está acotada la región superiormente por esta recta constante a la altura 1, es decir, la ecuación de esta recta va a ser Y igual a 1. Entonces, la descripción de esta región en forma Y simple estaría dada de esta manera. Entonces, con esta descripción ya sabemos cuáles son los límites que tenemos que poner en las dos integrales. Entonces, en la integral interna ponemos los límites correspondientes a Y, que está acotada por funciones. Esta primera integral sería respecto a Y. Y los límites de la integral externa son los valores donde se mueve X, que van de 0 a 1. Si se acuerdan, en las primeras clases, cuando vimos el teorema de Fubini y propiedades de integrales, vimos que si el integrando se puede escribir como el producto de dos funciones, una que dependa solo de una de las variables y la otra de la segunda variable, la doble integral se puede escribir como el producto de dos integrales de funciones de una variable, donde esas funciones de una variable son justamente el producto de las funciones que tenemos aquí en el integrando. Entonces, aquí tenemos un producto de una función que solo depende de X, que es X, y una función que solo depende de Y, que es Y. Entonces, esta doble integral la puedo escribir como el producto de la integral de 0 a 1 de X por la integral de 1 menos X a 1 de Y. Bueno, entonces haciendo el cálculo respectivo para cada una de las eh, integrales, llegaríamos al valor de la carga total. Igual y aquí lo realizo. Entonces, esperen un tantito. Entonces, la antiderivada de X es X cuadrada entre 2. Esto va a estar evaluado de 0 a 1. Y esto se va a multiplicar por la antiderivada de Y, que es Y cuadrada entre 2. Y esto va a estar evaluado de 1 menos X a 1. Entonces esto va a ser igual a la evaluación en 1, que sería 1/2, menos la evaluación en 0, que sería simplemente 0, por la evaluación en el límite superior, que sería 1/2, perdón, y menos
Espérenme tantito. Menos la evaluación en el límite inferior, que sería 1 menos x al cuadrado entre 2. Bueno, entonces ya nada más falta hacer este producto y el resultado final es la carga total de la carga total que está distribuida, o es decir, la masa de electrones distribuida sobre esta lámina triangular, cuya densidad es continua y está dada por esta función. Otra aplicación en física en donde intervienen integrales dobles es para el cálculo de momentos de masa y centros de masa. En este caso vamos a manejar la masa a partir de una función de densidad. Esa masa pues tendríamos que calcularla de esta manera. Y posteriormente hacemos el cálculo de los momentos de masa. En este caso, como estamos trabajando en 2 dimensiones, tenemos 2 momentos. Sería el momento de la lámina respecto al eje y el momento de la lámina respecto al eje X. Al eje X y respecto al eje Y. Los momentos de masa por definición se calculan como el producto de la masa de la partícula por la distancia al eje. Entonces vamos a poner nuevamente la lámina D sobre el marco de referencia XY y utilizando el mallado inicial. Entonces vamos a fijarnos en el IJésimo subrectángulo y su respectivo punto muestra. Entonces ya vimos hace un momento que la aproximación de la masa de este pedacito de la lámina se obtiene mediante el producto de la densidad en este pedacito, que la obtenemos evaluando la densidad en el punto muestra por el área del subrectángulo. El momento entonces de este pedacito de lámina respecto al eje X va a ser aproximadamente la masa de este pedacito de lámina, masa de la partícula, en este caso de la lámina en este pedacito, por la distancia al eje Y. Esta distancia me la da el valor de la coordenada Y del punto muestra. Por eso aquí tengo el producto de la masa por la coordenada Y de este punto muestra en el subrectángulo IJésimo. Si eso lo volvemos a hacer para cada subrectángulo y sumamos todos estos términos, tendríamos una aproximación al momento de la lámina respecto al eje X o respecto al eje Y, según nos tomemos la distancia al eje X o al eje Y. Si tomamos el límite en la cantidad de subrectángulos, es decir, si la malla cada vez es más y más fina, entonces al final llegaremos al valor exacto de estos productos, es decir, al valor exacto del momento de la lámina sobre cada uno de los ejes. Este límite lo reconocemos como una doble integral. Entonces, para los momentos respectivos, tenemos la doble integral respecto o sobre la región de estos productos, que es la función de densidad por la distancia a los ejes.
Si estoy queriendo conocer el momento respecto al eje X, la distancia me la da el valor en Y. Si a su vez quiero conocer el momento respecto al eje Y, la distancia me la da la coordenada en X. Entonces, el valor en X. Finalmente, para determinar las coordenadas del centro de masa, que las denoto como X barra Y barra, de una lámina sobre una región con una función de densidad ρ, simplemente para la coordenada X necesitamos hacer la razón del momento en Y, es decir, respecto al eje Y, entre la masa. En términos de la doble integral sería 1 entre m, porque pues m es constante, por esta integral doble. Y la coordenada y del centro de masa es la razón del momento de la lámina respecto al eje X entre la masa. Es decir, 1 entre m por esta doble integral, donde la masa va a estar dada por esta doble integral. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Bueno, solo antes. Estas coordenadas del centro de masa corresponderían al punto sobre el cual, si apoyamos un eje, un soporte, quedaría en equilibrio esta masa. Es decir, es ese punto en el que toda la lámina se podría asumir como que está condensada su masa sobre ese punto. Entonces, los centros de masa, cuando uno quiere calcularlos, lo que está buscando es cuál es ese punto sobre el cual la masa o la lámina quedaría en equilibrio si colocamos un soporte. Bueno, en este ejemplo queremos encontrar tanto la masa como el centro de masa de una lámina triangular con estos vértices y suponiendo que la función de densidad está dada de esta manera. Entonces, lo primero que necesitamos calcular, pues, es la masa. Porque para encontrar el centro de masa, necesitamos la masa y bueno, también los momentos. Entonces, vamos a calcular primero la masa. Utilizando el gráfico de la región triangular, vamos a describir primero esta región como una región Y simple. Entonces tenemos que ver de dónde a dónde se mueve la variable Y de dónde a dónde se mueve la variable X. Entonces, en una descripción Y simple, X es la que se mueve sobre constantes. Entonces, X se mueve sobre este intervalo que va de 0 a 1. Aquí está. Estos son los límites en X. Los límites para la integral en Y van a ser las cotas inferior y superior de esta región, es decir, dónde está acotada la variable Y. La variable Y está acotada por la función Y igual a 0, corresponde al eje X, y superiormente está acotada por esta recta, que tiene pendiente menos 2 y pasa por 2. Por tanto, la ecuación de esta línea es 2 menos 2x. Y la función de densidad es 1 más 3x más y. Entonces ya tengo el cálculo a través de una integral doble para encontrar la masa total de la lámina que tiene esta forma triangular. Entonces, realizamos la integral respecto a y. Entonces, en ese caso, la variable x se toma como constante. Entonces, la antiderivada de 1 respecto a y es y. La antiderivada de esta constante respecto a y sería 3x por y, más la antiderivada de y con respecto a y es y cuadrada entre 2. Y evaluamos de 0 a 2 menos 2x.
Haciendo la evaluación en el límite superior, tenemos aquí en Y, ponemos 2 menos 2x más 3x. Aquí en Y, ponemos 2 menos 2x. Aquí en Y ponemos 2 menos 2x. Y aquí en Y cuadrada, tendríamos 2 menos 2x al cuadrado. Luego tendríamos que hacer menos la evaluación en 0, pero cuando sustituimos 0 aquí en esta Y 0 acá, pues todo se hace 0. Entonces nada más va a quedar la evaluación en el límite superior. Haciendo el desarrollo de los productos y reduciendo términos, llegamos a esta expresión 4 menos 4x cuadrada. Integrando respecto a x, tengo que la antiderivada de esto es 4x menos 4x cúbica entre 3, eso evaluado de 0 a 1. Hacemos la evaluación en el límite superior, sería 4 menos 4 tercios, menos la evaluación en el límite inferior. Cuando sustituyo 0 en esta x y 0 en esta x, ambos términos se hacen 0. Entonces nada más me queda esta diferencia, que es 8 tercios. Y bueno, aquí kilogramos, poniendo que estamos trabajando con kilogramos. Esta sería la masa total de la lámina triangular. Ahora vamos a calcular cada uno de los momentos. No hice todo el cálculo, nada más voy a poner cómo se vería la doble integral, tanto con la función correspondiente como los límites de integración. Los límites de integración son exactamente los mismos que usamos acá porque seguimos trabajando sobre la misma región. Entonces sigue siendo una descripción y simple. Los límites de integración van de 0 a 1 para la variable x y de 0 a 2 menos 2x para la variable y. Y lo único que cambia en el integrando es que en los momentos multiplicamos la función de densidad, ya sea por x o por y, según el momento respecto al eje que estamos tomando en cuenta. Entonces, con respecto a x, el producto es con y, con respecto a x, el producto es con x. Entonces, haciendo el producto de la función de densidad por y, nos queda este integrando. El producto de x por la función de densidad, nos queda este integrando. Una vez que hacemos esta doble integral, el centro de masa es, para la coordenada en x, es el cociente del momento respecto al eje x entre la masa, y para la variable y es el momento respecto a y entre la masa. Bueno, además de los momentos de masa y centros de masa, también existen otros momentos, que es el momento de inercia y su correspondiente centro de inercia. Lo único que cambia es cómo se toma esta distancia al eje sobre el que estamos calculando el momento. En lugar de tener la distancia lineal, esta la elevamos al cuadrado. Entonces, igual trabajaríamos haciendo el cálculo después de colocar nuestra lámina sobre un sistema de referencia y hacer el mallado uniforme correspondiente. Trabajaríamos subrectángulo por subrectángulo y entonces haríamos el cálculo del momento de inercia sobre cada uno de estos subrectángulos. Por ejemplo, sobre el eje X sería el producto de la masa. La masa es el producto de la densidad evaluada en el punto muestra del subrectángulo correspondiente por el área del subrectángulo por la distancia al eje X, que me la da el valor de Y del punto muestra.
y esto lo elevamos al cuadrado, esta distancia. Haciendo la suma para cada subrectángulo y afinando más y más el mallado, llegamos al límite de esta doble suma. Este límite es una doble integral sobre la región. Entonces, en este caso tendríamos el momento de inercia de la lámina sobre el eje Y. Si en lugar de tomarnos la distancia al eje X, nos tomamos la distancia al eje Y, esa distancia se mide a través de la coordenada X de los puntos. Entonces tendríamos esta doble integral. Esta sería el momento de inercia de la lámina sobre el eje Y. Y si hacemos la suma de estos dos momentos, el resultado se conoce como momento de inercia polar o momento de inercia sobre el origen. Es la única, en términos físicos, diferencia entre el centro de masa y el centro de inercia es cuando consideramos la lámina en estado fijo. En ese caso, la lámina está en equilibrio, pero sin moverse. Cuando apoyamos un soporte sobre el centro de masa. Si hacemos girar esa lámina, el punto sobre el cual, a pesar de que esté girando, no se cae la lámina, es decir, si se encuentra en equilibrio, ese punto correspondería al centro de inercia. Bueno, regresando a la rama de las matemáticas, una aplicación de integrales dobles la tenemos en probabilidad. Entonces, cuando trabajamos con funciones de una sola variable, podemos esa variable corresponderla a una variable aleatoria. Ajá. Y podemos calcular la probabilidad de que esa variable aleatoria se encuentre sobre cierto rango de valores a través de una integral definida, usando esta fórmula. Entonces, si f es una función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria x, entonces, por definición, esa función de densidad de probabilidad es positiva para todo x. Si hiciéramos la integral de menos infinito a infinito de esa función de probabilidad, el valor sería 1, es decir, el 100% de probabilidad de que la variable se encuentre en ese rango de menos infinito a infinito, pues va a ser ese 100%. O bien 1. Entonces, cuando nos preguntamos cuál es la probabilidad de que x se encuentre, no de menos infinito a infinito, porque eso pues va a ser el 100%, sino dentro de un rango acotado sobre un intervalo, por ejemplo, AB, entonces la integral impropia que tenemos aquí se vuelve una integral definida sobre ese intervalo en el que se está moviendo la variable aleatoria. Y la probabilidad va a estar dada como la integral definida de AB de esa función o visto geométricamente, esa probabilidad corresponde al área bajo la curva de esta función de densidad de probabilidad sobre este intervalo. Este es el caso cuando trabajamos con una sola variable aleatoria, pero podríamos trabajar con dos o más variables aleatorias simultáneamente. Cuando trabajamos con dos variables aleatorias, la pregunta de cuál es la probabilidad de que ambas variables se encuentren sobre ciertos rangos de valores se va a traducir en una doble integral. Entonces vamos a suponer que x y y son variables aleatorias continuas y tenemos una función de densidad conjunta de x y y.
tal que la probabilidad de que X y Y se encuentren sobre cierta región, la vamos entonces a definir con esta doble integral. En particular, si esta región es una región cuadrada, es decir, la variable X se mueve sobre cierto intervalo y la variable Y sobre cierto intervalo, entonces vamos a calcular la probabilidad conjunta, es decir, la probabilidad de que X se encuentre entre A y B y Y se encuentre entre C y D simultáneamente, mediante esta doble integral. Entonces es una integral iterada respecto a Y y respecto a X de la función de probabilidad conjunta. Cuando trabajamos con funciones de densidad de probabilidad, estamos asumiendo que la función es positiva para todo el intervalo en sí, para todo, en este caso, R2. Entonces, si hiciéramos el cálculo de la probabilidad de que X y Y se encuentren sobre todo R2, pues el valor de esa probabilidad es 1, porque al trabajar con todo el dominio, es seguro que vamos a tener ambas variables tomando un valor en ese dominio. La probabilidad de que las variables X y Y tomen algún valor en R2 es el 100%. En ese caso, estaríamos calculando esta doble integral, pero estas dos integrales son impropias. En el caso cuando acotamos los rangos, donde las variables aleatorias se mueven, por ejemplo, en el caso de intervalos, estas dobles integrales ya son definidas. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a suponer que tenemos esta función de densidad de probabilidad para la variable X y Y. Entonces es una función de densidad conjunta. Entonces nos dice esta función de densidad que si las variables aleatorias, para el caso de X, se mueve de 0 a 10 y de igual forma, para el caso de la variable aleatoria Y, se mueve de 0 a 10, entonces la función de probabilidad está dada de esta forma. Es una forma lineal. Si estamos fuera de estos rangos, la probabilidad de que X y Y se encuentren en esas zonas es 0. O sea, si estas variables caen fuera del rectángulo, del cuadrado 0, 10, 0, 10, entonces la probabilidad de que X y Y se encuentren o tengan un valor va a ser 0. Primero nos piden encontrar el valor C en esta función de densidad de probabilidad y una vez que lo encontremos, calcular cuál es la probabilidad de que la variable X tome un valor menor a 7 y un valor mayor, y la variable Y un valor mayor a 2. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar la región de integración. No tiene caso trabajar con toda la región R2, con toda la región viable para obtener probabilidad, porque hay una región en la que la función toma el valor de 0. Entonces, bueno, la doble integral en esa región va a ser 0. Vamos a acotarnos a la región donde la función de densidad de probabilidad sí toma un valor distinto de 0, que es justamente cuando X se mueve de 0 a 10 y Y se mueve de 0 a 10. Entonces, sobre este cuadrado, la función de densidad de probabilidad tiene un valor positivo. Entonces, por un lado, si nos tomáramos toda la región R2, esta doble integral nos da el 100% de probabilidad. Entonces, por un lado tenemos esto. Si nos acotamos
a la región cuadrada, que es donde la función toma un valor positivo, este valor de 1 sigue siendo igual a la integral que va de 0 a 10 para la variable x y la integral de 0 a 10 para la variable y de la función de densidad de probabilidad conjunta que toma un valor mayor a 0. Vamos a realizar el cálculo de esta integral iterada. C es una constante, la voy a sacar de ambas integrales. Y comienzo integrando con respecto a y. La antiderivada de esto con respecto a y, x se tomaría como constante, entonces sería xy más 2y cuadrada entre 2. El 2 se va con el 2 en el denominador y solo nos queda y cuadrada. Eso evaluado de 0 a 10. La evaluación en 0 va a ser 0, nada más nos va a quedar la evaluación en 10. Entonces, aquí en esta y pongo 10, me va a quedar 10x y aquí 10 al cuadrado, 100. Ahora hago la integral con respecto a x y voy a tener la antiderivada 10x cuadrada entre 2 más 100x, evaluado de 0 a 10. Haciendo la evaluación en el límite superior y restando la evaluación en el límite inferior, llegamos al resultado 1500 por C. Entonces significa que 1, que es la probabilidad total o máxima que podemos obtener, la del 100%, es igual a 1500 por C. Despejándose, tenemos que el valor de esta constante es 1 entre 1500. Entonces, esta función de densidad de probabilidad sobre la región cuadrada es 1500 por x más 2y. Ahora sí, ya podemos hacer el cálculo de la probabilidad de que x tenga un valor menor o igual a 7 y la variable aleatoria y tenga un valor mayor o igual a 2. ¿Cuál es la probabilidad de que simultáneamente x y y se encuentren sobre estos intervalos? Como en x no tengo una cota inferior y todo el dominio de probabilidad es r cuadrada, entonces este intervalo para el caso de x iría de 7 hacia atrás hasta menos infinito, es decir, los límites de integración serían de menos infinito a 7. En el caso de la variable y, no tengo una cota superior, entonces y va a tomar valores de 2 en adelante hasta infinito. Como estamos con la función de densidad de probabilidad, puede tomar valores en todo R2, aunque la función de densidad de probabilidad solo va a tener un valor positivo en este cuadrado, fuera de ahí sí puede tomar o está bien definida esta función, pero va a tomar un valor de 0. De cualquier forma, este intervalo iría de 2 a infinito. Restringiéndonos simplemente al cuadrado, que es del dominio solamente la región donde esta función de densidad toma un valor positivo, estos límites, menos infinito e infinito, los podemos acortar, ajustar a ese cuadrado. En ese caso, para la variable x iría de 0 a 7 y para la variable y de 2 a 10. Entonces, la probabilidad de que estas variables se encuentren sobre estas regiones se traduce en esta doble integral iterada. Primero haríamos la antiderivada con respecto a y luego la evaluación de 2 a 10 y finalmente
la integral respecto a x y la evaluación de 0 a 7. El valor va a ser menor a 1. Si nos diera un valor mayor a 1, algo habríamos hecho mal porque la máxima probabilidad es el 100%, es decir, 1. Entonces, de ahí las probabilidades se mueven de 0 a 1. Entonces, el valor de esto tendría que ser entre 0 y 1. Cuestiones de probabilidad, un cálculo importante son las medidas de desviación o, las medidas de tendencia central. Ajá. Las de tendencia central son la media y las de desviación más conocida es la varianza o la desviación estándar. En el caso de la media, también se le conoce al cálculo de la media como la esperanza. Entonces, en el caso de variables conjuntas y considerando solo dos variables aleatorias, los valores esperados de X y Y, es decir, las medias, estarían dadas por estas fórmulas, que si nos vamos al cálculo que acabamos de ver hace un momento de los momentos de masa, son prácticamente la misma, solo que estamos en otras áreas, ¿no? Aquí estábamos en un área de física para el cálculo de los momentos de masa. En este caso estamos en el área de probabilidad, pero tenemos la misma fórmula. De hecho, en probabilidad, a estos cálculos de los valores esperados o la esperanza, también se les conoce como momentos. Este es el primer momento. Y si hiciéramos el cálculo de la varianza, a ese también se le conoce como segundos momentos. Y podemos hacer, sí, una analogía con el término de masa, definido así en la física. Esta función para nosotros vendría siendo algo parecido. Bueno, esta función es la función de densidad, en nuestro caso, en lugar de densidad en términos de materia, sería la función de densidad de probabilidad. Y estaríamos trabajando haciendo la analogía de masa como con la masa total de probabilidad, donde esa masa total, la máxima en el caso de la probabilidad sería 1, el 100%. Bueno, aquí ya no les puse la fórmula de cuáles serían los segundos momentos en probabilidad, pero bueno, esos también vendrían dados por integrales dobles. Finalmente vamos a ver una última aplicación, otra vez en el ámbito de las matemáticas y en el ámbito de la geometría, que sería el cálculo de área superficial. Entonces, en este caso, pues igual, en todos, trabajaríamos a través de un mallado para la región sobre la que se encuentra la superficie. Trabajaríamos subrectángulo a subrectángulo haciendo el cálculo correspondiente. Posteriormente sumaríamos, eso aproxima a la cantidad que estamos buscando. En este caso va a ser al área. Y haciendo un mallado cada vez más fino, es decir, reduciendo el área de los subrectángulos, se converge al valor límite y exacto de la cantidad buscada, en este caso el área superficial. Entonces vamos a ver de dónde salen estas fórmulas de área superficial y nuevamente, si se fijan, es mediante una integral doble sobre la región donde se encuentra la superficie o el dominio de esta superficie.
Entonces, primero les menciono que el área de la superficie, cuando tenemos que esta está dada por una ecuación z igual a f de xy se mueve sobre cierta región, y suponiendo que esta función es diferenciable, entonces podemos hacer la parcial con respecto a x y la parcial con respecto a y suponiendo también que estas son continuas, entonces el área superficial se calcula de esta manera. La doble integral sobre esa región en la que está definida la función, la superficie, de la raíz de 1 más las derivadas parciales correspondientes al cuadrado. Entonces, ¿cómo sale, de dónde sale esta fórmula? Pues una vez que tenemos definida a la región D, vamos a suponer ahorita que es una región cuadrada. A esta la subdividiríamos en subrectángulos del mismo tamaño, es decir, haríamos un mallado uniforme para que el área de cada subrectángulo tenga el mismo valor. Al área de ese subrectángulo le llamaríamos delta A. Vamos a fijarnos en el ijésimo subrectángulo y un punto muestra sobre ese subrectángulo. Vamos a tomarnos, sin pérdida de generalidad, un punto que se encuentre en la esquina del subrectángulo y que sea la esquina más cercana al origen. Entonces, vamos a irnos a la superficie que se encuentra sobre este subrectángulo. Entonces, la superficie es esta forma de sábana curva a la que le denotamos como S. Si evaluamos bajo la función este punto muestra, caeríamos sobre este punto en la superficie. Entonces, vamos a aproximar el área superficial a través de un plano. Y en particular vamos a tomarnos el plano tangente a la superficie. Si hacemos el cálculo de planos tangentes que aproximen a la superficie para cada subrectángulo y sumamos, tendríamos una aproximación al área total de esta sábana. Mientras más pequeños sean estos planos tangentes, es decir, mientras más pequeños los subrectángulos, mejor se ajustan a la forma de la superficie y mejor la aproximación al área superficial, ¿no? Entonces, si nos tomamos el límite, cuando la cantidad de subrectángulos es muy grande, es decir, cuando el área de estos subrectángulos tiende a 0, entonces obtendríamos el valor total del área superficial a través de la suma de estos pedacitos de planos tangentes a la superficie. Entonces, una vez que ya tenemos la idea, vamos a ver cómo calculamos el plano tangente o cuánto vale el área de estos planos. Pues para eso tenemos que recordar un par de cosas. La primera es cómo calcular el plano tangente a una superficie dada por una función de dos variables. Para eso tenemos que recordar que el plano tangente a una superficie va a estar dada a través del gradiente o de las derivadas parciales. Otra cosa que nos conviene recordar es que la magnitud del producto cruz geométricamente está asociado al área del paralelogramo cuyos lados son justamente eh, o está delimitado ese paralelogramo por los términos en el producto cruz. Entonces, por ejemplo, si yo tengo dos vectores A y B, calculo el producto cruz y saco
el valor absoluto de ese valor. Ese valor corresponde al área del paralelogramo formado por A y B. Entonces, todo eso es para una vez que a través de la fórmula de plano tangente en las que interviene las derivadas parciales de la función de la superficie, construimos el plano tangente y estos lados los vamos a ver como vectores. Esos vectores van a estar denotados de esta manera o van a tener estas coordenadas. Si ahora buscamos el área del paralelogramo formado por estos dos vectores, encontraríamos el área de este plano, de este paralelogramo, de este pedacito del plano tangente a la superficie sobre este subrectángulo. Entonces, como probablemente no se acuerden de algunas cosas, aquí les puse en estas siguientes dos diapositivas cómo se obtiene y qué significa las derivadas parciales. Entonces, rápidamente, una función de dos variables, su interpretación geométrica es una superficie, en R3. Entonces, supongamos que así se ve la f de xy. Y entonces vamos a hacer cortes a través de la superficie con planos paralelos a los planos coordenados. Entonces, un corte puede ser usando un plano paralelo al plano YZ, otro corte va a ser con un plano paralelo al plano XZ. Si hago esos cortes, obtengo estas curvas. Una vez que hago un corte, me fijo en cómo se ve ese corte, la frontera de ese corte, tendríamos una curva. Ese corte se realizaría con un plano paralelo. Por ejemplo, a ver, si yo corto con un plano paralelo al plano XZ, tendríamos esta curva. Ese corte se realizó a un cierto valor X, a un X igual a X0. Entonces, esta curva se puede representar como una función de una variable. Como X ya es fija, estos puntos se mueven en la forma Z igual a una función de Y. A ver, permítanme, disculpen chicos, permítanme tantito. Listo. Ay, disculpen chicos. Bueno, ahora sí, otra vez. Entonces ya tenemos nuestra superficie que está asociada a una función de dos variables, f, x, y. Entonces, voy a cortar con un plano paralelo al plano XZ. Entonces voy a obtener esta curva. Voy a cortar a una distancia, creo que les había dicho X, perdón, a una distancia Y, aquí, sobre este plano. Entonces, este plano está a una distancia Y, cortamos y esta curva la puedo describir a través de una función de una variable, como Z en función de X, según donde estemos sobre X, vamos a estar sobre cierto valor en Z. Vamos a tener un punto que tiene una altura Z de acuerdo al valor X. Si ahora sobre esta función Z en f de Y nos paramos en algún punto, este punto sigue estando
en la superficie. Sí, está en la curva, pero también está en la superficie. ¿Qué tal si queremos calcular la recta tangente a la curva en azul en este punto? Bueno, la pendiente de esta recta tangente, ¿se acuerdan? Está asociada a la derivada de la función. Si me quedo viendo esta curva como una función de dos variables, sería, la pendiente sería la derivada de la función que está en términos de x y tendríamos que evaluar en este punto. Pero este punto sigue estando en la superficie y esta superficie está descrita a través de la función f de dos variables. Entonces, llevar a cabo el cálculo de la pendiente de esa recta tangente es hacer la parcial de la función f manteniendo fija a la variable y, solo diferencia respecto a x. Ahí tendríamos la parcial de f respecto a x. Entonces, la parcial de f respecto a x en un punto no es otra cosa más que la pendiente de la recta tangente a la curva de corte en ese punto. Es la razón de cambio de la función de dos variables cuando fijamos y nos movemos sobre esta curva, que esta curva sí depende de x. Si hacemos lo contrario, es decir, cortamos esta superficie con un plano paralelo al plano YZ, obtenemos esta curva. En todos estos puntos, el valor de x es el mismo. Estamos en el plano que usamos como plano de corte que se encuentra a cierta cantidad de x. Entonces, esta curva también se puede ver como una función de una variable. Ahora sería z en función de y. Según el valor en y, pues tenemos cierta altura en z. Y x siempre es constante. Si yo quisiera calcular la pendiente de la recta tangente a esta curva, en este punto, tendríamos que sacar la derivada de esa función que está en función de y, de esta curva. Es una función de una variable, pero este punto sigue estando en la superficie, es decir, este punto sigue estando descrito por la función de dos variables. Entonces, esta curva de corte también sigue estando en la superficie. Esta curva en particular sigue estando descrita por una función de dos variables, pero todos los puntos o las coordenadas x en los puntos sobre esta curva valen lo mismo, están a la misma altura. Entonces, querer calcular la pendiente de la recta tangente a esta curva en este punto es lo mismo que estar buscando la derivada de la función de dos variables en este punto, manteniendo constante a x. Es decir, estaríamos buscando la razón de cambio de la función a lo largo del eje y, manteniendo a x constante. A eso se le conoce como la derivada parcial de la función respecto a y. Entonces, el cálculo de las pendientes de estas rectas tangentes las obtenemos con las derivadas parciales respecto a x o respecto a y. Si nosotros tenemos o consideramos las dos rectas tangentes a estas curvas de corte, es decir, las rectas cuyas pendientes corresponden a esas derivadas parciales,
esas dos rectas se encuentran sobre un mismo plano. Ese plano se le conoce como plano tangente. Aquí ya se los puse, ¿no? Entonces tengo mi superficie, hago los cortes con planos paralelos al plano XZ, YZ, obtengo las curvas de corte C1, C2, construyo las rectas tangentes a esas curvas. Como ya vimos, las pendientes de estas rectas tangentes se obtienen diferenciando parcialmente a la función de dos variables. En el caso de la recta asociada a la curva de corte usando un plano paralelo al plano XZ, la pendiente corresponde a la parcial de la función con respecto a X. En el caso de esta recta T2, que es la recta tangente a la curva de corte asociada al usar un plano paralelo al plano YZ, esa pendiente de esta recta T2 es la parcial de F con respecto a Y, ambas parciales en este punto, ¿no? Que sobre las que estamos haciendo el cálculo de las pendientes de las rectas tangentes. Entonces, las ecuaciones de estas rectas estarían dadas de esta manera, usando la forma punto pendiente. La pendiente son estas derivadas y el punto, pues es x0, y0 o y0, z0, según cuál fue la variable que se mantuvo constante. Estas dos rectas conforman un plano. Ese plano se le conoce como plano tangente. Bueno, todo esto simplemente como repaso para ver la construcción de este plano que aproxima a la superficie en esta sección, sobre este subrectángulo IJS. Entonces, ahora voy a partir de este punto, estos lados de este plano, este pedacito de plano, corresponden a las rectas del plano tangente. Corresponden a estas rectas, T1 y T2. Ahora, estos lados los voy a ver como vectores. Entonces, como vectores de dos entradas. Las coordenadas de estos dos vectores son, por ejemplo, para el lado A, la primer coordenada sería esta distancia, que es delta X, y en Z estaría dada por la parcial de X por delta X. Es decir, es justamente esta parte. Es la ecuación de la recta. Para el lado B, visto como vector, pues su primer coordenada en la dirección Y, en la dirección J, es delta Y, y en la dirección de Z, en la dirección K, pues como ya vimos con la ecuación de esa recta, sería la parcial con respecto a Y, delta Y. Estos dos lados conforman justamente este paralelogramo, que es justamente el pedacito de plano tangente a la superficie en esta parte. Entonces voy a hacer el producto cruz y voy a sacar la magnitud de ese producto cruz para obtener el área de ese paralelogramo, es decir, el área de este pedazo de plano tangente. Entonces haciendo el producto cruz y luego sacando la magnitud, tengo el producto cruz es esto. Si se acuerdan, el producto cruz de dos vectores da como resultado un vector. Y luego si saco la magnitud,
la magnitud es la raíz cuadrada de cada componente del vector al cuadrado. Entonces, este valor es el área de este pedazo de plano tangente. Haciendo eso para todos los subrectángulos y sumando y sacando el límite, obtengo el área exacta de la superficie. Este límite de la doble suma es una doble integral, que es justamente esta. Entonces está esta notación de Newton y esta está solamente notación del Leibniz, es lo mismo. Y pues ya tenemos la fórmula para calcular el área superficial. Bueno, ya por último, el ejemplo. Vamos a encontrar el área superficial de la parte de la superficie que tiene esta ecuación que cae sobre la región triangular en el plano XY con estos vértices. Entonces, primero identificamos esa región triangular y la describimos ya sea en términos X simple y Y simple. La voy a describir en términos X simple. Entonces, X se mueve en este intervalo que va de 0 a 1, Y se mueve de la curva Y igual a 0, que es el eje X, a la curva Y igual a X, a esta parte, ¿no? Que tiene esta recta que pasa por el origen y tiene pendiente 1, tiene ecuación Y igual a X. La función está dada por la ecuación de la superficie, que es X cuadrada más 2Y. Entonces, de acuerdo a la fórmula de área superficial, esta es la doble integral de X se mueve de 0 a 1, Y se mueve de 0 a X y tenemos en el integrando que hacer la raíz cuadrada de las derivadas parciales de la función al cuadrado más 1. Entonces vamos a diferenciar f respecto a x. Entonces cuando hacemos la derivada parcial de una función con respecto a x, la variable y se mantiene constante. Entonces, este término sería constante y solo hay que diferenciar x cuadrada. Sería 2x. La parcial de f con respecto a y, en ese caso la variable x se toma como constante, entonces la derivada de esta constante sería 0 y la derivada de esto con respecto a y simplemente es 2. Estos dos valores al cuadrado, más 1. Entonces tenemos la raíz cuadrada de 4x cuadrada más 4 más 1, que es 5. Respecto a y, respecto a x. Entonces, bueno, hacemos la integral de esto con respecto a y. Entonces, en ese caso, x se tomaría como constante. De esa forma, todo esto, si se fijan, es una función de x. Entonces, todo esto sería una constante para esta primera integral respecto a y. Entonces, esto lo podemos sacar de la integral. Tendríamos la integral de 0 a x de 1 de y, la antiderivada de 1 respecto a y es y. Entonces tenemos la constante por y evaluada de 0 a x. Entonces la evaluación en x me da este término, menos la evaluación en 0. Cuando pongo 0 aquí en y, pues todo se hace 0. Entonces nada más tengo este término. Y ahora hay que hacer la integral respecto a x de 0 a 1. Si nos fijamos, lo que tenemos dentro de la raíz, si lo derivamos, casi es lo que tenemos afuera de esa raíz. Es decir, en el integrando tenemos una función y prácticamente su derivada también. Entonces usamos la técnica de sustitución. Haríamos u igual a lo que está dentro del radical. De u sería 8x de x. Entonces, si despejamos x de x, sería du entre 8. Sustituyendo o haciendo el cambio de variable, sería la integral de
la raíz de u, este x de x, lo sustituimos por du entre 8. Este 1 entre 8 lo sacamos de la integral y tenemos u a la 1 medio de u. La antiderivada de u a la 1 medio es u a la 3 medios entre 3 medios. Este 3 medios lo podemos ver como 2 tercios. Entonces, 2, 8 por 3, 24. Y regresamos a la variable original x. Entonces, u era 4x cuadrada más 5. Entonces, eso a la 3 medios, evaluado de 0 a 1. Haciendo las evaluaciones, llegamos a este resultado. Bueno, chicos, pues con esto terminaríamos la clase de hoy. El miércoles, perdón, el lunes y el miércoles hacemos ejemplos tanto de usando coordenadas polares, como ya les comenté al inicio de la clase, y hacemos un par de ejemplos, si tenemos tiempo el lunes y no el miércoles, de aplicaciones, por si quedaron algunas dudas. ¿Ok? Bueno, muchachos, pues nos vemos el lunes. Que estén bien. Bye.